Bueno, comenzamos a conversar, ¿cierto?, de los temas internacionales que vamos a abordar en este noticiero y uno de ellos es, por supuesto, también la situación en Escocia, días después, ¿cierto?, de este referéndum donde Escocia negó la posibilidad de independizarse del Reino Unido. Queremos conocer el análisis días después y también la situación en que se da en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Cataluña, donde el gobierno español rechazó este referéndum de separación de la provincia de Cataluña del resto de España. Queremos hablar sobre eso y para eso nos contactamos desde Bélgica con la abogada experta en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. No, contenta de estar nuevamente en contacto con ustedes desde Bélgica. Muchas gracias también por ese tiempo que usted da a través del Skype con nosotros para, primero, y me gustaría hacer un análisis general para luego ir a lo particular del resultado post-referéndum en Escocia. ¿Cómo lo ve usted? Lo primero que me gustaría destacar de este resultado, en primer lugar, fue la alta convocatoria que tuvo. O sea, que un 85% del cuerpo electoral haya ido a votar es un dato que no es menor. Es la más alta participación que han tenido, en que los mayores de 16 años residentes en Escocia fueron, y en un día hábil además, que hayan ido a participar y a expresar su opinión. La verdad es que es bastante decidor de este proceso. Hubo lugares donde incluso se superó el 90%. Entonces eso yo creo que llama a una reflexión en el sentido que cuando hay una motivación, cuando realmente está algo en juego, la gente vota, la gente participa. En segundo lugar, el hecho que haya ganado el no con un 55%, reafirma en gran medida lo que muchos estimaban, que en el caso escocés no es incompatible el sentirse escocés con sentirse británico e incluso con sentirse europeo. Son lealtades que no son excluyentes entre sí, que pueden complementarse y que una mayoría de los escoceses eso también quiso demostrar. Ya algunos estudios habían demostrado que este sentimiento en Escocia, el hecho de ser nacionalistas, no implica necesariamente que ellos no se sientan británicos y al mismo tiempo sentirse parte de lo más amplio que es la Unión Europea. Eso es lo segundo. Pero también es importante analizar el 45% que dijo que sí a la independencia, porque el dato duro está en que perdieron, pero también hay que verlo desde el punto de vista que fue un 45% que optó por la ruptura, que optó por la desunión, que optó por separarse, pese a todas las amenazas incluso que recibieron o la gran incertidumbre que efectivamente había a su futuro. Bueno, un 45% dijo que sí, y dentro de esto un alto porcentaje de jóvenes, porque la población mayor era mucho más, y así lo manifestó, era mucho más partidaria de seguir en el Reino Unido. Y esto yo creo que, a diferencia de lo que piensan otros, esto fue un triunfo para Alex Salmond y fue un triunfo para los independentistas, porque salvo ese par de sondeos que habían dado por ganador al sí, la gran mayoría decían que ganaba el no, e incluso cuando uno observa cómo fue la evolución, los independentistas pensaban que con un 40% de votos a su favor ya era muy bueno para negociar con Londres, y tuvieron un 45%. Lo que pasa es que las expectativas aumentaron mucho porque se pensó que efectivamente estaban muy cerca de lograr la independencia. Entonces yo creo que es un triunfo también para el independentismo. Piensa tú que el Partido Nacional Escocés se crea en 1935, a mediados del siglo XX, no tenía más de un 5 o 6% de apoyo, y paulatinamente han ido ganando este apoyo, y se ha dado fundamentalmente en este último tiempo, en que ya en los años 70 se había propuesto una devolución, y hubo un referéndum en 1979 donde los escoceses no lograron el quórum, por lo tanto, y en Gales un 80% votó que no a la devolución. Luego, en el tiempo de Thatcher, no se volvió a tocar el tema, y recién cuando Tony Blair, con el nuevo laborismo, asumen, propone nuevamente en 1997 un nuevo referéndum para votar esta devolución, mayores competencias. Y en aquel momento gana el sí tanto en Gales como en Escocia. Y esto produce que el año 99 se cree el Parlamento escocés y que el año 2007 Alex Salmond y el Partido Nacional Escocés ganen la mayoría. No fue absoluta, pero la mayoría. Y el 2011, fuera de todo pronóstico, ganaron esta mayoría absoluta y ahí negociaron con el Reino Unido y se llega al año 2012 a este acuerdo. Por lo tanto, es un proceso
en el cual Alex Salmond ha sido calificado de gradualista, es decir, por etapas está avanzando a esto que es la independencia, y que yo creo también que, pese a lo que dijo David Cameron, esto no va a parar en una generación, el tema independentista. Creo que va a seguir ahí abierto y va a depender mucho también de cómo se dé la negociación hoy día en el Reino Unido. Perfecto. Yo escuchaba la otra vez, Paulina, una entrevista suya en la radio Duna, donde explicaba que la Unión Europea tiende a la integración de las naciones, pero al mismo tiempo ha impulsado mucho a las regiones. Me gustaría desde esa óptica saber, a su juicio, cuál es el impacto de este hecho político, tanto en el Reino Unido, pero también extrapolarlo un poco al impacto dentro de la Unión Europea. En el Reino Unido el impacto es mayor. Sobre todo, como te digo, porque la opción sí aumentó mucho en las encuestas, con una muy mala campaña por parte del no, una cierta indiferencia y hasta soberbia por parte del Reino Unido, sobre todo en Londres, respecto a lo que estaban sintiendo los escoceses, que creían que estaba ganado y que iba a ganar el no por amplio margen, y sin embargo, bueno, se vieron al final obligados a incluso lograr este acuerdo entre los tres grandes líderes, David Cameron, Nick Clegg y Ed Miliband, del Partido Laborista Conservador y los liberaldemócratas, para proponerle a los escoceses que si votaban que no, de todas maneras iban a tener mayores competencias. Y esto incluso lo hicieron en un inserto en un diario escocés, comprometiéndose antes del referéndum a que si ganaban no, se les iban a dar mayores competencias, que es lo que en definitiva, al parecer, la gran mayoría de los escoceses eso quería. Porque el ser nacionalista no necesariamente implica ser independentista. Pueden ser perfectamente, tener esta lealtad, este sentimiento de identificación con una nación, dentro de un Estado, querer mayores competencias, pero sin romper con este Estado, que es lo que parece que efectivamente pasa en Escocia. Y eso abre también una discusión y un debate incluso constitucional en el Reino Unido muy interesante, porque si se amplían las competencias a Escocia, David Cameron lo dijo al día siguiente del triunfo del no, también se van a ampliar competencias, se le van a devolver competencias a Gales y a Irlanda del Norte. Y esto se le critica por parte de algunos conservadores a David Cameron, que lo hizo sin haber previamente negociado con su propio partido. Muchos no están de acuerdo. Algunos creen que incluso lo que el laborismo pretendió en algún momento de aumentar las competencias de Escocia para evitar que el Partido Nacionalista Escocés aumentara su apoyo popular, finalmente no ocurrió, que es lo que se está viendo ahora, y por lo tanto algunos dicen que, bueno, que esto sencillamente hoy día va a traer una complicación mayor, pero sobre todo a largo plazo. Se está pensando en qué estructura el Reino Unido debería adoptar, si es un Estado federal, que es una palabra que durante mucho tiempo fue tabú, que por mucho tiempo, incluso a nivel europeo, los británicos han tratado de sacar del lenguaje la palabra federal, pero sin embargo, en el fondo eso se está discutiendo hoy en el Reino Unido. ¿Qué problema tienen con la palabra federal? Ellos son una monarquía, no es parlamentaria, una monarquía... Sí, sí, es una monarquía parlamentaria, pero su forma jurídica de Estado es un Estado unitario, pero un Estado unitario bastante particular, porque como se ha producido este proceso de devolución, es un Estado unitario atemperado o moderado. Lo que se está provocando en la práctica con esta devolución de competencias es que se está avanzando rápidamente o a una forma especial de Estado regional, o lo que están planteando algunos, bueno, rompamos el mito, hablemos derechamente de un Estado federal, al estilo alemán, al estilo Estados Unidos, pero aquí en el Reino Unido. Y eso trae problemas sobre todo para aquellos ingleses que representan el 85% de la población, porque ellos dicen, bueno, pero arreglemos esto porque además los escoceses en el Parlamento en Westminster votan por leyes que solo se aplican a Inglaterra. Y sin embargo, en ciertas materias, y ahora va a ser peor, hay materias en que solo el Parlamento escocés va a decidir. Y sin embargo, estos parlamentarios escoceses están decidiendo por Inglaterra. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Y ahí está la gran discusión que hoy día se ha planteado y que Cameron ha amarrado muy bien también para poder, bueno, negociar finalmente. Bueno,
Sabemos que Cataluña, extrapolando ya el tema, y Escocia no son exactamente lo mismo, estos procesos independentistas o de separación. El referéndum en Escocia era altamente seguido en esta región, en Cataluña de España. Pero, si bien es cierto, este referéndum del 9 de noviembre está prohibido, me gustaría saber qué efecto hay en Cataluña y también un poco en los otros lugares en el resto del mundo que veía con bastante cautela, ¿cierto?, el referéndum en Escocia. ¿Qué se puede decir de eso? Es evidente que el resultado del referéndum en Escocia estaba muy en la vista de otros movimientos separatistas, independentistas al interior de la Unión Europea. Y el caso de Cataluña, el más claro, puesto que sobre todo el gobierno catalán y los independentistas catalanes tomaron incluso como suyo el referéndum escocés. Viajaron a Edimburgo con sus banderas de Cataluña, por lo tanto, se involucraron bastante. Por lo tanto, es indudable que el haber ganado el no, incluso con una diferencia de 10 puntos, tuvo un impacto al menos emocional en aquellos movimientos. Eso es indudable. Hubo desilusión y otro escenario habría sido si hubiese ganado el sí. Pero de todas maneras, como ya estos son procesos que, si bien tienen algunas similitudes, son procesos y dinámicas distintas. Escocia no es Cataluña. El Reino Unido no es España. Tienen diferente sistema político y jurídico. Por lo tanto, no son homologables ambos. Y lo que ha tratado de hacer ahora el movimiento catalán, independentista catalán, porque no todos los catalanes están por la independencia, evidentemente, pero aquellos que quieren la independencia, lo que están tratando de mostrar es la diferente actitud de David Cameron que de Mariano Rajoy. David Cameron negoció con Escocia el año 2012 para llegar al referéndum y se les consultó a los escoceses que dijeron que no. En cambio, en el caso español, Mariano Rajoy y el gobierno ha dicho que existe una constitución, que la constitución establece que la soberanía pertenece al pueblo español y que por lo tanto es indisoluble y hay una restricción, y que es cierto, constitucional y jurídica. Pero más allá de los aspectos jurídicos, que es evidente que es distinto al Reino Unido, la discusión también es política. Es decir, hay una cierta intransigencia también por parte del gobierno central español que hace que esta situación sea aún más compleja en el caso catalán. Hoy día están surgiendo voces que están diciendo que existe un sistema jurídico que lo impide, que impide hoy día una consulta que le pregunta a los catalanes si quieren tener un Estado independiente, que si quieren que sea Estado, segundo, que este Estado sea independiente, bueno, que de todas maneras debe haber una discusión política de qué es lo que los catalanes están queriendo para esta convivencia política. Entonces lo que se están diciendo por algunos es que incluso España debería modificar su constitución y debería pasar de un Estado regional como hoy día y pensar también en un Estado federal. Porque tal vez muchos catalanes también sienten que no hay incompatibilidad entre ser catalán y ser español, pero dentro de un Estado en el cual ellos tengan mayores competencias, en los cuales ellas tengan una mayor autonomía, porque evidentemente es claro que ellos también tienen una identidad bastante clara, con un idioma distinto, una historia distinta, una cultura distinta. Pero tal vez no la mayoría tampoco quiera separarse. Pero en la medida que el gobierno siga tan intransigente, tal vez muchos de ellos se están pasando el bando por la independencia. Entonces, hay una polarización de la sociedad que tal vez un diálogo político más amplio podría encontrar una solución política a un problema jurídico. Perfecto, Paulina, queremos agradecerle su tiempo con el canal 24 horas, una vez más desde Bélgica, con una diferencia de 6 horas en el horario, pero dándose tiempo para explicar y poner un poco en contexto la situación que se vive por estos días en Europa. Esperamos tenerla pronto con un nuevo tema. Muchas gracias y buenas noches. No, buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, comenzamos a conversar, ¿cierto?, de los temas internacionales que vamos a abordar en este noticiero y uno de ellos es, por supuesto, también la situación en Escocia, días después, ¿cierto?, de este referéndum donde Escocia negó la posibilidad de independizarse del Reino Unido. Queremos conocer el análisis días después. Lo primero que me gustaría destacar de este resultado, en primer lugar, fue la alta convocatoria que tuvo. O sea, que un 85% del cuerpo electoral haya ido a votar es un dato que no es menor. Es la más alta participación que han tenido, en que los mayores de 16 años residentes en Escocia fueron, y en un día hábil además,
que hayan ido a participar y a expresar su opinión, la verdad es que es bastante decidor de este proceso. Hubo lugares donde incluso se superó el 90%. Entonces eso yo creo que llama a una reflexión en el sentido que cuando hay una motivación, cuando realmente está algo en juego, la gente vota, la gente participa. Y también la situación en que se da en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Cataluña, donde el gobierno español rechazó este referéndum de separación de la provincia de Cataluña del resto de España. Queremos hablar sobre eso y para eso nos contactamos desde Bélgica con la abogada experta en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. No, contenta de estar nuevamente en contacto con ustedes desde Bélgica. Muchas gracias también por ese tiempo que usted da a través del Skype con nosotros para, primero, y me gustaría hacer un análisis general para luego ir a lo particular del resultado post-referéndum en Escocia. ¿Cómo lo ve usted?